Pues vamos a analizar un estudio. Fijaos ya la conclusión a modo de titular que se extrae y es impactante. Más de 880.000 trabajadores no acuden a su puesto de trabajo ningún día del año, fijaos. Mientras se debaten en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo posibles reformas para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones, desde las mutuas se propone que se vigile el uso indebido que se está haciendo de la prestación por incapacidad temporal, porque esto ayudaría así a aliviar las castigadas cuentas de la Seguridad Social. Más de 880.000 personas no van a su trabajo ni uno solo de los días de todo el año lectivo. Tenemos dos gráficos distintos que, como ven, muestran, por un lado, ese absentismo producido por la incapacidad temporal y el que se produce sin tener esa IT. Y, por otro lado, la distinción por sectores, diferenciando el sector total, el de servicios, industria y construcción, que, por cierto, ven que van muy en paralelo en los diferentes puntos de crecimiento y de descenso. La tendencia al alza está clarísima, sobre todo en el último periodo de 2013 a 2015, del 13 al 15. Compañeros. Yo, por la parte que me toca, como trabajador en algunas ocasiones en mi vida y ahora como pequeñísimo. En algunas, ¿no? En la mayoría. Pequeñísimo Tú empresario. No eres de los que no vas. Yo no he faltado nunca al trabajo por nada. He ido mal o incluso al trabajo, lo cual no significa que en algunas ocasiones no haya debido quedarme en casa. Pero, dicho esto, considero que hay muchísimos empresarios, entre comillas, especuladores, es decir, no son empresarios, juegan a ser empresarios, juegan a costa del trabajador, juegan a costa de engañar con las horas, juegan a costa de esos contratos de 4 horas y trabajo 8, es decir, me parece una inmoralidad absoluta que el empresario que posee, digamos, el recurso económico del capital abuse del trabajador. Pero, dicho esto también, repito, el trabajador tiene muchísima cara en muchas ocasiones. Es decir, de ese 800 y pico mil tíos, estoy seguro de que una gran parte pues es un poco motivado. Justo al empezar la crisis, se acabaron las bajas laborales. La gente tenía miedo de pedir la baja. Ahora ha vuelto a recuperar otra vez el espíritu que hemos tenido muchas veces los españoles de quedarnos en casa, engañar a la aseguradora y engañar a la empresa. Motivado pues, por la de gana, por la falta de rigor del empresario o del especulador, como he dicho yo antes, y motivado también un poco por la falta de capacidad económica para que ese señor o ese trabajador tenga un mínimo de futuro. Bueno, yo creo que no es un problema solo de España. Cuidado, en Inglaterra hubo un estudio muy concienzudo donde encontraron que había varios cientos de miles de personas que no habían trabajado en su vida, que llevaban desde los años 50, gente muy mayor ya que se había retirado, que no había trabajado nunca, siempre había estado cogiéndose a unas cosas y a otras. Yo creo que ya pasada la época ya de enfrentamiento de los sindicatos, el trabajador con el empresario, en una época que ya estamos todos juntos y que lo que necesitamos es trabajar de una forma en beneficio de todos, hay una cierta culpa, tienen en parte los sindicatos cuando han protegido tanto a los sinvergüenzas. Como dice Julián, en muchas empresas todos conocemos gente que se da permanentemente de baja y en palma baja, y los demás trabajadores tienen que hacer su trabajo, o a costa de que el empresario tenga que meter a otra persona, y que se ha permitido y tolerado eso. Habría que ser mucho más rígido. Venga, José María. Para mí hay dos fenómenos que van en paralelo en la sociedad actual, la que estamos viviendo ahora mismo. Uno, la desmoralización general. Cuando la gente está desmoralizada, y es que cada vez que encuentras a alguien, estás en una tertulia, hablas de España, esto no hay nada que hacer, esto no tiene futuro, esto, todo el mundo, da igual que sea izquierdas o derechas, ¿no? Hay una desmoralización y eso, la empresa, pues se traduce en que la gente, pues mira, pues si no, pues me largo y ahí os quedáis con el asunto, me va a pagar el Estado asentismo laboral. Y luego hay un segundo fenómeno paralelo que para mí es muy importante, ¿no? Es que en España se ha perdido totalmente cualquier noción de honor. Honor en el sentido de conciencia. Eso ha desaparecido. Antiguamente, una mala mirada y estabas en el campo del honor, bien a machetazos, o aquí se hacía a garrotazos, o bien con lanza, ¿no? Pero ahora mismo no hay honor. Es que incluso la gente presume de, oh, yo me he dado de baja psicológica, ya iré a trabajar, y me ha ido al médico, y el médico me ha dado el volante, y te presumen de ello, ¿no? Es imposible que un país desmoralizado, donde se ha perdido cualquier conciencia, pueda funcionar de otra forma. A mí no me extraña. Hay otra cuestión más que yo creo que va paralela con esta, ¿no? Y es que también se va mucho tiempo a trabajar y se produce poco. Es decir, la productividad en España tiene unos índices considerablemente bajos. Entonces, ¿estás a favor de este planteamiento de las jornadas limitadas hasta las 6 de la tarde en general? Yo estoy a favor de que se trabaje lo que se tenga que trabajar y se sea responsable trabajando.
que es lo que debes hacer, ¿no? Es decir, cuanto más tiempo libre se tenga, mejor, pero hay que producir el tiempo que estás produciendo, ¿no? Y ausentarse o no ir al trabajo es una manera también de no producir. Pero es que España ha inventado un género realista que lo que hace es reflejar la realidad, y el género literario que España ha exportado al mundo es el de la picaresca. Y la picaresca es lineal a lo largo de la historia de España. No es algo que hay más picaresca cuando las cosas van bien y menos cuando van mal. No, la picaresca es continua, y yo creo que todas estas cuestiones son una manifestación de una manera de ser. Dejémoslo ahí. Pues de eso no nos debemos jactar, Bueno, está claro. Aquí puede haber de todo, ¿eh? Que parece que la gente que falta su trabajo o son todos pícaros o son todos unos desalmados. No, es decir, vamos a ver, que puede haber un componente de picaresca, sí, que puede haber un componente de oportunismo también, que hay un componente de desazón, pues porque no encuentran en el trabajo la satisfacción de vida, también. Por lo que tú también comentabas, pues efectivamente. Pero en la curva que hemos visto hay un hecho muy claro que apuntaba Julián, y es que en épocas de crisis, como la gente, los ciudadanos ven ciertas posibilidades de inestabilidad en el empleo y tal, pues prefieren ir a trabajar, a veces incluso estando enfermo, que no ir. Porque de esa manera te aseguras una permanencia en el trabajo que tú crees inseguro. Con el pequeño remonte que está habiendo de salida de la crisis, la gente parece que se siente más estable, y entonces volvemos otra vez a las andadas de periodos de estabilidad. Yo creo que lo que necesita este país es, sin lugar a dudas, un rearme moral, un rearme realmente de la cultura del esfuerzo, de la dedicación y del trabajo, que es la que en definitiva levanta un país, levanta la sociedad y levanta el ánimo de la gente. Solo un pequeño matiz que seguro que está reflejado aquí. Hay un momento determinado donde si tú te das de baja, los 3 primeros días no te los pagan, por ejemplo al funcionariado, ¿no? Antes te podías dar de baja y estabas 3 días y no pasaba absolutamente nada y no tenías que llevar ningún tipo de justificación. Se cambió la ley en este sentido, entonces los 3 primeros días de una baja no los cobras, ¿no? Entonces ahí ya se produjo la curva de absentismo por ese nivel. Vamos, en la última rápidamente, Alfonso, por favor. En la última línea es la de la construcción. Ahí prácticamente son todo gente contratada para un servicio concreto. Ahí no pueden faltar. Si faltan, los echan. Y subcontratados que van por obra, que cobran por obra. Otro punto conflictivo, el de la financiación autonómica. Vamos a escuchar al propio presidente, quien cree que va a haber un acuerdo para satisfacer a todas las comunidades. Los objetivos están claros. Sobre el modelo de financiación, todos sabemos que el actual, como usted ha dicho, tiene deficiencias. Sabemos también que, en consecuencia, hay que corregirlos. Y el objetivo que vamos a perseguir es asegurar un nivel de servicios en todos los territorios, definiendo una cartera común en las áreas fundamentales y, en segundo lugar, asegurar una financiación estable y suficiente. Se trata de que todos los españoles puedan acceder a los servicios públicos en igualdad de condiciones, vivan donde vivan. Al final, lo que asegura el presidente es la intención, y además tiene bastante confianza en que logrará un acuerdo al respecto. Insisto, intención de poder financiar en la cuantía necesaria a todas las comunidades, pero sobre todo hacerlo con equidad, es decir, que todos los ciudadanos perciban los mismos servicios y con las mismas condiciones, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan, sobre todo refiriéndose, lógicamente, a materias importantes, como puede ser el de la sanidad. Yo creo que ha sido siempre lo más conflictivo. Esto enlaza con una información y una noticia que hemos tenido en los últimos días, y es que las autonomías van a recibir en los próximos presupuestos de 2017 una cuantía superior a la que han tenido asignada antes de la crisis. Bueno, esto parece lógico, por otro lado, sobre todo si se trata de homogeneizar la situación de esos derechos de los diferentes ciudadanos. ¿Os parece? No se lo creen, ni jartaos de vino, todos juntos se creen que eso vaya a ocurrir así. Hay comunidades autónomas donde
de la sanidad es un auténtico desastre. Ha habido unos recortes tan brutales, porque claro, lo necesitan para otras cosas, como es por ejemplo Cataluña, pero hay en otras que han estado muy afectadas por una pésima gestión, donde como es la Comunidad Valenciana, donde la sanidad está muy mal. Si alguien se piensa que porque vayan a subir un par de miles de millones en las asignaciones a las comunidades autónomas, el ciudadano va a tener la misma sanidad en Madrid que en la Comunidad Valenciana, que en Cataluña, que en las Canarias, vamos apañados. Yo no sabría decirte ahora mismo la trascendencia que puede tener la subida de las cantidades que se asignan a las comunidades autónomas, porque probablemente tengan demasiadas competencias teniendo en cuenta los impuestos que reciben. Ahora, también es cierto que del último que yo me fío es de los políticos. Y estos políticos, cuando tengan más dinero, no se lo van a destinar al ciudadano, se lo van a destinar a sus chorradas en los que durante los últimos años nos han acostumbrado a gastarse el dinero. Estoy de acuerdo con lo que tú dices, José María, 100%. 100%. Habéis quedado pensando Sí. todos en sus palabras. Sin duda. Sin duda, el techo de gasto debía ser obligatorio, lo será y luego lo soltaremos y haremos lo que nos dé la gana como siempre. Al final, seguimos endeudando más al país, seguimos con servicios diferentes y propongo una cosa que deberían hacer seguramente desde el Estado central, que es devolver competencias a Madrid, al gobierno de la nación, en educación, en sanidad, en seguridad, seguramente, de forma que recibamos todos los españoles la misma sanidad en función no de dónde vives, sino de tu categoría como español. Hay que reformar la Constitución. Bien, eso sería un buen punto para reformar la Constitución. Pero, Julián, primero, muestras una gran discrepancia con el partido en que militas, lo cual ya de por sí te sitúa. Pero no, hombre, pero es que es así. De otra parte, el sistema sanitario español es único, Sistema Nacional de Salud. Bien. ¿Vale? Eso son palabras. No, palabras. Hombre, son palabras, es ley. Es ley. Palabra y ley. Es ley. Pero no realidad. Yo te digo que es ley y que por tanto hay que hacer que las leyes y la realidad coincidan. Vale. Luego, ¿qué es lo que ha ocurrido en este caso? Yo es que me he encontrado con cosas muy raras. Por ejemplo, aquí, en Castilla-La Mancha, durante el gobierno anterior, una cosa que se hacía con naturalidad, es decir, se atendía a los pacientes de Castilla-La Mancha en Madrid en aquellas especialidades que aquí no había. Y resulta que durante el gobierno anterior se establece un convenio. ¿Un convenio de qué? Si el sistema es único, si el sistema nacional. Eso sí que no lo entiendo. Y no lo entiendo en un partido que defiende la unidad del sistema sanitario y la unidad nacional. No lo entiendo. Y por tanto, yo creo que la financiación con respecto... A mí me parece, porque la forma de gestionar mejor los recursos públicos es haciéndolo a través de administraciones cercanas que están en la realidad de los problemas de la gente. Cercana, y no distante. Yo creo que eso es importante. Y el hecho de que la sanidad o la educación se transfiera a las comunidades autónomas y se gestione por las comunidades autónomas no es malo, ni es pernicioso. Lo que sí que tiene que procurar el Estado, y a ello le obliga la Constitución, es que la nivelación de servicios sea equiparable para todos. ¿Qué es muy complicado? Sí, pero lo que no se puede tolerar es, por ejemplo, a la presidenta de la Comunidad de Madrid que reprocha a Andalucía que están financiando los servicios de Madrid. Es que es el mismo discurso que los nacionalistas catalanes. Pero, es que no lo entiendo. A ver, por alusión un poco, perdón, Julián, Fernando, y hoy no nos va a dar tiempo a que todos os pronunciéis. Seguro que estábamos todos de acuerdo en que todos queremos una sanidad única y genuina para todos. Lo cierto es que no es así, porque por ejemplo en Andalucía, ahora que hablar de Andalucía, un enfermo de cáncer en Andalucía, hay un tratamiento en Madrid con pastillas, no digo en laboratorio, que es muy cara la pastilla, pero es un tratamiento que alarga la vida al paciente. En Andalucía, ese paciente no puede recibir ese tratamiento. En Madrid sí. Y no digo que sea mejor en Madrid ni en Andalucía, y te digo por mis hijos, juro por mis hijos, que yo me gustaría que se aplicara el sentido común, que se aplicara el raciocinio, que se aplicara la humanidad, que se aplicara el que somos españoles, que somos una única nación, y todos igual. No tú en Toledo, por ser director general o consejero, tengas una mejor sanidad que pueda tener yo cuando voy al hospital. Es decir, que fuera única y genuina para todos, en Valencia, en Madrid, en Sevilla, y que el cáncer se pudiera curar en cualquier sitio Julián, igual. Disculpadme, chicos, tenemos que cambiar de tema. Con respecto a los partidos, ¿cuál es la situación actual del Partido Socialista? Pues vamos a escuchar la opinión de su representante, actualmente el presidente de la Comisión Gestora. El presidente de la Comisión Gestora del PSOE, Javier Fernández, ha admitido que aunque su partido no está en el mejor momento, mejorará en un futuro. No estamos bien, pero os aseguro que a medio o corto plazo podemos estar mejor, porque en política hay que saber esperar. La política hay que saber crearla y no desperdiciarla por la sombra del gobierno o la sombra de la sombra del poder.
Fernández ha pedido tiempo de cara a la elección de la nueva dirección en el próximo Congreso Federal. No me tenéis que pedir que lo haga deprisa, me tenéis que pedir que lo haga bien. Lo ha hecho durante su intervención en el homenaje al fundador del PSOE y de UGT, Pablo Iglesias, que ha tenido lugar en el madrileño Cementerio Civil de la Almudena. Allí Fernández ha reivindicado el papel de la oposición del PSOE frente al gobierno de Mariano Rajoy. Una cosa es ser oposición o estar en la oposición y otra cosa es hacer oposición. Y nosotros hacemos oposición y porque la hacemos, el gobierno ha tenido que empezar a hablar del cambio. Un cambio en el que, según el socialista, están pactando con otros partidos y se está consiguiendo apoyar a las movilizaciones sociales y echar para atrás algunas leyes del PP, como la anterior Ley de Educación o la Ley de Seguridad Ciudadana. En el 91 aniversario de la muerte de Pablo Iglesias, Fernández ha reivindicado el estilo moral de la vida de Pablo. Pablo Iglesias no fue un intelectual ni estuvo encerrado en una torre de marfil. Él era un hombre cercano, próximo a la vida, a la tortura de la vida, pero también a su luz y a su alegría. Un comentario que ha levantado polémica entre algunos de los asistentes, que ha alzado su voz para criticar la actual dirección del PSOE. El presidente de la comisión gestora ha querido concluir el aniversario de la muerte haciendo hincapié en la responsabilidad del PSOE para lograr un cambio social. La gestora quiere repensar esas primarias, sobre todo después del fiasco de Pedro Sánchez y de Borrell. ¿Cuál es la posición oficial del Partido Socialista? ¿A favor de su representante o no? Fernando, primarias, no primarias, celeridad del Congreso o como afirma Fernández, tranquilidad en el tiempo. Yo creo que la cosa está muy clara. Los estatutos del Partido Socialista, que están vigentes hasta el siguiente Congreso, dicen que hay que hacer primarias para elegir al secretario general del partido. Por lo tanto, cuando se convoque el Congreso, primero tendrá que haber unas primarias, inmediatamente después el Congreso. Y yo creo que esto lo va a resolver el Comité Federal en el mes de enero, que se va a convocar, y en ese mes de enero convocará Congreso y, por tanto, tendrá que convocar las primarias. Eso es lo que hay, y eso es lo que dicen los estatutos, y no puede ser de otra manera. Hombre, yo lo que creo que en esta época, habiendo pasado lo que ha sucedido con Pedro Sánchez y también con Borrell, ha creado tales tensiones internas dentro del Partido Socialista que creo que, como dicen los clásicos, es mejor ir con tranquilidad, pensar un poco las cosas, la posición real del Partido Socialista en bloque en toda España y ver por dónde quieren ir. Bueno, y eso nos hace en 2 días. Hablemos de Podemos y con ellos vamos a cerrar el programa. Y lo hemos querido titular Iglesias versus Errejón. Y es que ambos han dedicado mutuamente cartas abiertas. Es ya innegable la disputa que existe incluso en cuanto a planteamientos entre el líder y el que está despuntando más, en ocasiones en contra del propio Iglesias. Vamos a escuchar las palabras que se han ido dedicando. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha escrito este lunes una carta abierta a su secretario político Íñigo Errejón, en la que defiende sus propuestas de cara a la Asamblea de Vistalegre II. En ella subraya que ambos deben seguir siendo compañeros y cuidar de que sus debates no se banalicen ni sean arbitrados por ciertos intereses editoriales. En el texto publicado en 20 minutos, Iglesias dice a Errejón que no le puede pedir que desvincule su papel como secretario general de sus ideas. En esa línea le dice que su propuesta de votar a la vez las ideas y a las personas no es una invitación a un duelo en el OK Corral, ni una pelea de gallos, ni una involución democrática, sino una propuesta tan legítima como la del propio Errejón. Además, defiende su tesis de subordinar el trabajo parlamentario a una estrategia más amplia de construcción de contrapoderes e instituciones sociales alternativas, protegiendo y cuidando además el gran espacio político que comparten con otros. A Iglesias le preocupa que prevalezca la idea del duelo antes que la del debate fraterno, dejando claro que quiere un Podemos en el que las ideas y el proyecto de Errejón tengan espacio. Un partido en el que su secretario político, para él, uno de los tipos con más talento y brillantez que ha conocido, pueda trabajar a su lado y no frente a él.
No ha tardado en llegar la respuesta pública del secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, a la misiva del líder de la formación morada, Pablo Iglesias. Si ayer era Iglesias el que pedía no desvincular su papel como secretario general de sus ideas, ahora es Errejón el que ha dejado claro que no renuncia a decir la verdad, incluso cuando no estén de acuerdo. Como militante, la única forma de ser leal para Errejón es decir la verdad incluso cuando no está de acuerdo con su compañero y amigo. El secretario político cree que defender las ideas en las que cree es lo que ayuda a hacer camino y no piensa que sean incompatibles con las de Iglesias, sino todo lo contrario. En la misiva, Errejón confía en el debate y en que sin renunciar a nada, a pesar de las diferencias, juntos multiplicarán fuerzas. La respuesta se produce horas después de que Errejón pidiera a Iglesias no convertir la discusión política en una telenovela privada. Con la Asamblea de Vistalegre 2 a la vuelta de la esquina verbalizan sus diferencias, para algunos estrategia política, en un nuevo ejercicio de transparencia para intentar alejarse de lo que ellos llaman casta. Muy rápidamente, ¿a favor de Iglesias o errejonistas? Venga, Antonio. No es una cuestión de favor, es que a mí de este debate me está pareciendo muy singular una cuestión, y es que no se está cuestionando el liderazgo, quiero decir, no es una lucha de poder, sino que lo que se están cuestionando son los modelos. Errejón representa un modelo, pero él no le disputa el liderazgo a Iglesias, y lo ha dicho él, pero sí mantiene un modelo organizativo y un modelo de relación con la sociedad y de relación con las otras instituciones partidarias diferentes, el de Errejón, que a mí me parece, digamos, más social y más moderado, que el de Iglesias, que me parece pues más radical y más de izquierdas. No sé qué es más grave, sino que, sí, que se divida un poco desde el punto de vista del personalismo una coalición, o que lo haga al final por sus ideas. Yo es que lo que no entiendo es la última discusión que hay dentro de Podemos, de que haya que elegir primero a las personas y después las ideas. En lugar del planteamiento de Errejón, vamos a plantear unas ideas y después que las defienda la gente. No queremos un líder carismático, queremos ideas. Me parece que el género epistolar, y esto Antonio lo sabe, es un género literario muy interesante, el que se está produciendo entre ambos. Llevado a la política, me parece que es simplemente una especie de paripé que entre ambos se están llevando, repartiéndose el papel de bueno, malo e irregular. Bueno, ya veremos lo que acaba en Vistalegre, pero lo que sí que es cierto también es que las elecciones de junio pusieron un tope a cuál es la expansión política y electoral de Podemos. 30 segundos, José María, reales. 30 segundos, una idea muy simple. ¿Qué mal tiene que estar el PSOE para que este nido de grillos tenga 70 diputados? Solamente decir eso. Con la misma concisión, si eres capaz, Julián. Como no me gusta ninguno de los dos, lo que me gustaría es que su campo de batalla estuviera en Venezuela o en Nicaragua o no sé dónde. Pues señores, el nuestro está todas las semanas aquí, pero no para batallar, para analizar la actualidad y dejarles reflexiones a su criterio. Volveremos la próxima semana, no nos vamos ni siquiera en estas fechas señaladas, así que con ediciones más breves, pero como ven, muy bien aprovechadas, seguimos en esa actualidad. Les esperamos. Adiós.